de alimentos a la población mexicana, se han restringido las exportaciones de algunos productos básicos, especialmente la carne, el huevo o el pollo. ¿Qué nos puede decir, señor presidente, por favor? Bueno, señor secretario de Salud, le cedo el micrófono para las preguntas correspondientes. Con su permiso. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Me da gusto saludarlos. En principio, porque rápidamente hago el diagnóstico que ustedes conocen lo que es esta epidemia. Ninguno usa o mínimamente están usando el protector, que en este momento y con la sana distancia no es necesario. Los felicito y desde luego les agradezco su presencia. Ha habido varias preguntas, inquietudes. Yo sé que estas, a pesar de la gran calidad y de la disposición diaria del vocero de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, pues deben de estar presentes y todos los días cambian, esto es flexible y ustedes están entendiendo a la par que nosotros de una nueva enfermedad. Muchas de las preguntas son bienvenidas en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque están sustentadas en la atención y alguna vez hasta señalé en el miedo que tenemos ante algo no conocido. Pero ese miedo, y lo señalé en algún momento, nos lleva a tener alerta y de la alerta a tener lo que distingue al pueblo de México, su solidaridad, su disposición en todo momento de apoyo y su creatividad. Y de eso voy a señalar 2 o 3 puntos que responden a lo que ustedes están señalando. Primero, trabajamos para todos los mexicanos, para todos los mexicanos. Aquí no hay otra más que esa, es la encomienda como funcionarios, como médicos y como gente humana, incluyendo desde luego a los no mexicanos que están en este territorio. Y nos lleva desde luego esto a plantear lo que preguntaban ustedes en cuanto al escenario general. Vamos bien, no es momento de optimismo, no hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar en la etapa más complicada. ¿Cuándo? No me pregunten, esto es de acuerdo, puede variar de un día a otro, la curva está todavía en ascenso, tenemos 3.181 casos confirmados, que sorprende a muchos, no solo a ustedes, no solo a la población, sino al mundo. Es decir, ¿por qué tan pocos casos? Pues porque llegamos después, un mes después, de lo que en otros países ya está inclusive en la fase de recuperación. Pero en América tenemos la fuerza, de hecho prácticamente está igual que en Europa y tenemos alerta para ello. No miedo, alerta. Todo esto en sí nos lleva a contestar, uno, en este momento, de acuerdo a lo que mencionó el canciller, lo que se recibió, lo que se está recibiendo en los próximos vuelos es para todos los mexicanos, no es para la Ciudad de México, no es para los hospitales que están manejando, de hecho, los casos más complicados y numéricamente están ubicados en los institutos, los hospitales federales, los hospitales de especialidad de todo el país, es para todos y ahí empieza un llamado extra. La distribución, que debió haber empezado ayer, pero está a partir de hoy con un calendario que nuevamente estamos mencionando al Instituto de Salud para el Bienestar, al maestro Ferrer, ya está puesto en camino. Y esto desde luego es importante distribuir, como ya mencionaron, cajas grandes con seguridad y con seguridad de que lleguen a su destino, pues es algo que estamos haciendo. Esta distribución, repito, se termina y empieza la demás, o sea, esto tiene que ser organizado y su uso disciplinado. Organizado porque tiene que llegar a todos y ya lo solicitamos, hace 48 horas tuvimos una conferencia con los secretarios de salud de los diferentes estados del país, a donde van a ser distribuidos para que tengan ese enlace y esa situación que, reitero, se deben usar bien.
porque si después de esto la gente los utiliza, la gente que no los necesita, pues va a mermar lo que estamos obteniendo. No se necesitan más que en las condiciones de asistencia a un hospital o a una clínica para verificar su diagnóstico o sus síntomas, y ahí desde luego requiere el personal que lo recibe un cubrebocas, es cuando se debe usar, por ejemplo, y los cuidados sin limitar en que se nos olviden a todo el personal, al mismo sospechoso de una enfermedad y al paciente, tiene que cumplir con la sana distancia. Eso es preventivo, eso es importante, eso se repite todos los días. Pero después de esto vamos a tener el segundo reto de organización, que es el contar con los hospitales, el censo ya lo hemos avanzado estado por estado, qué es lo que tienen de disposición hospitalaria, y el punto en el que se está trabajando, y ayer se le pidió a cada uno de los gobernadores que tuvieran su planteamiento de reconversión, que quiere decir que hospitales que trabajan regularmente para los fines que no estamos abandonando de la salud de los mexicanos, se complemente con la especialización de recibir pacientes graves, pacientes que requieren una atención especializada. Esto por señalar, ya que señalaron al Estado de Jalisco, el primero que lo mandó fue el Estado de Jalisco. Y esto desde luego se va a atender y lo vamos a compaginar con las interacciones regionales, porque también nuestro país requiere de eso, un programa que se está trabajando en ello para poder tener con certeza en el momento en que se están llenando las camas o se están ocupando en mayor cuantía, que espero que no sean los estimados, como ayer lo señaló el doctor Hugo López-Gatell, pero tenemos que estar por arriba de ello y seguros de que vamos a responder. Decía yo, el mexicano colabora con la calidad y las características del mexicano, con ingenio. Los cubrebocas en algunos momentos, de acuerdo a la población, no quedan bien, se le zafa el cintillo, bueno, se le pone ahí un diurex, lo que sea, pero además se refuerzan ya en una forma total para los usuarios, para los médicos, para las enfermeras, con caretas. Las caretas llegarán en unas cuantas horas, en el pienso que segundo o tercer vuelo de esta semana, pero de este proceso, pero las caretas ya están haciendo 200,000 al día de uso mexicano de perfección para poder recubrir y asegurar en los médicos, en las enfermeras, cuando tienen que ir a limpiar, a atender, a tomar los signos, a todo lo que requiere hacer. Puede saltar una gota en los ojos, pues viene la careta, y esa careta es hecha en México, por mexicanos durante esta situación de alarma, de necesidad de atención. Otro punto que vamos a requerir, desde luego, es apuntar sobre las pruebas rápidas. Aprovecho yo. La prueba de mayor utilidad, y eso a nivel mundial, es la que se hace con un proceso que ustedes ya lo saben, PCR rápido, que en 4 horas está el resultado. Asoman por ahí que muchas veces el resultado se tarda, y se tarda en todos los hospitales, en hospitales privados, en hospitales del interior del país, aquí, etcétera. Pero las pruebas rápidas, de las pruebas de PCR, son las que ayudan directamente a conocer que está el virus y que nos permite en un individuo asintomático inclusive tener esa advertencia. Ahí abro el paréntesis, el individuo, no es paciente, que captó el virus, lo puede tener alejado en cuarentena y se ha inmunizado, y esperamos que en nuestra población se inmunice mucha gente que formen parte de esto, pero para eso no necesitamos la siguiente prueba. Las pruebas rápidas detectan una proteína, detectan una inmunoglobulina que nos dice si ha generado reacción inmunológica, o sea, respuesta como tenemos todos nosotros de respuesta ante diferentes bacterias, por ejemplo una salmonela. Se hace el diagnóstico precisamente después de 14 días o más o menos con esa prueba, pero eso ya nada más confirma
un diagnóstico clínico. Si no se basa en el diagnóstico clínico, esa prueba se limita para otros fines y desde luego debe ser considerada en el control epidemiológico, pero no para la fase y para el objetivo que tenemos al tener los 3.181 casos confirmados, y no son por las pruebas rápidas, son por las pruebas que, preciso, ustedes ya lo saben, ya se entregaron a los 32 estados, ¿sí? Para que ellos tengan, basado en el número de casos que se tienen estimados, para que tengan esa posibilidad diagnóstica sin ninguna limitación. Y si hubiera más, estas son parte de lo que donó también China, que ustedes saben. Y nosotros tenemos en el INDRE la posibilidad de mantener esto sin ninguna limitación. El último punto que yo quería saber es que quería ponerles a ustedes en lo que habían señalado, es relacionado con el panorama. El panorama que se estimó y que ayer lo dio a conocer ampliamente, de hecho yo decía en clase, el doctor Hugo López-Gatell, es el explicativo de por qué estas 20 y tantos mil casos que se pueden estimar, que se han estimado desde el principio, tienen una base de estudiar científicamente bien establecido un grupo como se estiman las encuestas, y que esto realmente debe dejar tranquilo. Ese es el estimativo y al cual hay muchos indicadores de que no vamos a llegar, pero hay otros de que podría ser, entonces lo tenemos como eje, no porque tengamos esos casos ya asegurados, es un estimativo y debemos también tomarlo con la tranquilidad de que estamos atentos a ellos. Si no estuviéramos atentos, no estarían generándose algunas de estas preguntas.